Bueno, muy bien. Veo que ya casi estamos todos, así que no tiene mucho sentido seguir esperando. Vamos a empezar, vamos a empezar con el webinar de hoy, ¿vale? Como ya habéis visto en el título, lo dice todo, ¿vale? Vamos a hablar de lo que pasó hace poco, del apagón que tuvimos aquí en España. Vamos a ver qué soluciones podemos dar desde Huawei a este tipo de problemáticas. Vamos a hablar qué ha pasado un poco y también, bueno, cómo estar preparados ante este tipo de situaciones. Y bueno, también los conceptos, un poco para que conozcamos, que están saliendo un montón de conceptos y muchos términos nuevos que no suelen ser muy habituales, pero que, bueno, en nuestro sector son importantes de conocer y sobre todo que si ya teníamos este cambio hacia el grid forming y hacia servicios auxiliares bastante en auge, porque se estaba viendo que iba a ser necesario, pues ahora con lo del apagón, bueno, se vuelve algo pues imprescindible totalmente, ¿verdad? Eh, bueno, pues voy a ir hablando a través de las diapositivas. Muchas cosas solo las voy a tener de base, así que podéis sentiros libres de preguntar en cualquier momento. Eh, si queréis dar vuestra opinión por el chat o demás, yo voy a estar pendiente en todo momento para responderlos y poder hacer un pequeño debate y lo que haga falta, ¿vale? Sentiros libres, entonces, como os digo, de ir haciendo la presentación. Podéis quitar la cámara para hacer más rápida la comunicación, ¿vale? Muy bien. Lo dicho, cualquier duda que tengáis, al momento, sin ningún problema, ¿vale? Os enseño un poco de cómo va a ser el día de hoy, el itinerario, ¿vale? Vamos a hablar de soluciones domésticas y residenciales, bueno, residenciales si sí hay. No voy a tocar utility porque realmente, aunque sí que toca partes de esto, no es directamente las soluciones que estamos buscando en este caso, ¿vale? Que estamos hablando de soluciones tipo backup, ¿vale? O como se debe llamar correctamente, microred, ¿vale? Microredes que van a estar gestionadas por los sistemas de Huawei, ¿vale? Vamos a ver qué equipos son compatibles, vamos a ver inversores, baterías, vamos a ver qué tipo de contactores son compatibles, qué necesitamos entonces cada detalle, cada elemento para poder trabajar en este modo de funcionamiento. Bien. Bueno, pues, ¿qué nos ha pasado? Hace poco, pues que hemos sufrido una desconexión de la red que ha sido debida a una pérdida o, bueno, a una disminución en la frecuencia, primero de unas centésimas, registrando valores por debajo del 50 hercios, que es el que establece pues los decretos de funcionamiento en Europa. Hemos caído de los 50 hercios primero durante unos segundos, aproximadamente 30 minutos antes de que pasara el apagón, y después de ahí empezamos a registrar caídas bastante importantes. Como veis en la primera gráfica a la izquierda, tuvimos una caída directa de 15 gigavatios en una fracción. ¿Vale? Aquí estáis viendo cómo en apenas unos minutos, segundos, caímos 15 gigas en la curva, ¿vale? Veis cómo normalmente se hubiera comportado y, bueno, por algún problema, no saben todavía a ciencia cierta, pero bueno, tienen algunas ideas ya. La fotovoltaica, bueno, se tuvo que desconectar, es verdad, todos le sacan la fotovoltaica, pero bueno, la fotovoltaica lo que ha hecho es desconectarse frente a una pérdida de frecuencia, ¿vale? A una caída de la frecuencia y por seguridad, lo que hacen los generadores y porque es lo que marca la normativa, se han desconectado. Se estima que se han desconectado de los 15 gigas que se perdieron en generación, 10 de fotovoltaica y 3.3 de nucleares, ¿vale? Y esto se dio en un periodo, como os digo, de 5 segundos solamente.
¿Qué ha pasado con esto? Bueno, pues que la frecuencia, al verse pues afectada, fue tirando primero la fotovoltaica y luego cayó también al mismo tiempo la nuclear, unos 5 segundos, como os digo, después del evento de las caídas de las generadoras fotovoltaicas. Y esto ocasionó lo que se llama el cero energético, ¿vale? El cero energético, pues es un suceso donde cae directamente todo la generación, ¿vale? Y tenemos que pasar por un periodo de lo que se llama Black Start, ¿vale? En España se hizo un Black Start y de hecho sin precedentes, un Black Start pues que no tiene registro similar en Europa y se logró en un tiempo récord. Realmente estamos hablando de esa cantidad de energía que se tenía que gestionar, de potencia, pues realmente se hizo en un tiempo récord, ¿vale? Que es verdad que no había pasado con sistemas tan modernos disponibles y demás, pero bueno. Ya sabemos más o menos qué es el cero energético, entonces ya tenemos el concepto correcto de cómo pasa y tenemos el ejemplo, evidentemente, aquí más cercano no lo podemos tener, ¿vale? Bien, ¿qué problemas trae? Bueno, a nivel doméstico, comercial y urbanístico. Esto no voy a entrar en detalles porque ya lo tenéis más que claro vosotros. Tuvimos problemas con el suministro, con las comunidades, con los electrodomésticos, incluso algunos llegan a dañarse o a verse afectados en su funcionamiento, como no solo, digamos, una cuestión de comodidad, sino de necesidad también para muchos. En el caso de CNI, hay muchas plantas donde, por ejemplo, se me vienen dos a la mente, grandes hornos, donde si se enfría el producto que está dentro, es muy complicado extruir otra vez ese metal fundido porque se solidifica y hay que pasar un proceso bastante complicado para poder llegar otra vez al punto de fundición. Otra es tarjetas integradas, donde si dejamos de soldar un punto, nos quedamos a mitad de la tarjeta, pues toda esa producción y ese trabajo previo en esas tarjetas integradas pues se va a perder, ¿vale? Entonces, si a todo esto le unamos los problemas de comunicación, pues ya tenemos un cóctel perfecto para tener un caos, ¿verdad? Y bueno, a nivel urbanístico es que se nota mucho más, sobre todo con el tema de movilidad y tráfico y bueno, esto pues es, como os digo, una combinación perfecta para el caos. Tenemos una gran dependencia de la energía y es muy interesante esta situación para darnos cuenta que tanto dependemos y que tanto hacemos gracias a ello. Muy bien. Pues aquí realmente lo que quería, detrás de esto hay unos textos, no está funcionándome bien la parte de PowerPoint, pero bueno, realmente el texto luego lo puedo contar yo. Lo que quiero contaros aquí es la diferencia entre un generador grid forming y un grid following, ¿vale? Normalmente nosotros estamos ya muy acostumbrados al término grid following porque sabemos que Huawei es un inversor de tipo grid following. ¿Por qué? Porque así lo han solicitado, ¿vale? Cuando empezamos a trabajar con inversores, se empezó con una aislada. ¿Por qué? Porque era donde realmente había un mercado pequeño, pero había un mercado donde no era interesante hacer una instalación de red eléctrica hasta lugares alejados, pues llevábamos los inversores de aislada, que son generadores de tensión puramente, ¿vale? Pero ¿qué es entonces un grid forming? El grid forming, el real, es un motor síncrono que es capaz de forma mecánica de generar una senoide, electricidad, pero también mantener una frecuencia, ¿vale? Y esto va a ser de forma mecánica, por lo tanto, es muy robusto, ¿vale? Esto lo tenemos, por ejemplo, en plantas de ciclo combinado, ¿vale? De nucleares, hidroeléctricas, que lo que hacen es tener un generador, o sea, una turbina gigante, donde físicamente está girando a una velocidad establecida por diversos elementos y controles mecánicos y eléctricos, donde
bueno, podemos tener un control de ese giro y de la salida de esa potencia bastante estable, ¿vale? Luego tenemos, por el otro lado, las generaciones renovables, ¿vale? Y estas lo que hacen es seguir esa senoide estable, esa señal estable, ¿vale? En su periodo y en su frecuencia para generar electricidad, ¿vale? Pero generan intensidad, ¿vale? Pero no pueden generar esa tensión. ¿Por qué? Porque así lo ha marcado la normativa. Hemos sido nosotros mismos los que hemos ido eh, moldeando este tipo de generadores para que se comporten de esta manera, ¿vale? Ahora vemos que con todos estos problemas ha aparecido una nueva forma de grid forming, que realmente sería un equivalente al grid forming, porque grid forming sería más algo mecánico, algo estable, algo girando. Pero bueno, gracias a la electrónica que tenemos y a todos los avances que tenemos, podemos ahora, a través de diversos algoritmos y a la electrónica de potencia y digital que tenemos de control, desde una batería generar una red de forma muy precisa, muy precisa, ¿vale? Entonces, tenemos muchas ventajas frente a esto porque no tenemos que tener girando un elemento, no tenemos que frenarlo, podemos iniciar, por ejemplo, aquí un black start directo sin mayor complicaciones, ¿vale? Entonces, no es lo mismo tener un apagón a nivel red donde estamos dependiendo de un generador síncrono, algo que tiene que girar, que al apagarse tiene una inercia de encendido brutal y bueno, es realmente complicado poder hacerlo, por eso os decía antes que lo que se ha dado con el Black Star de la red eléctrica española no tiene precedentes porque realmente ha sido algo bastante complicado que se ha logrado en poco tiempo, ¿vale? Pues ahora la batería lo haría mucho más sencillo, ya lo habéis visto muchos de vosotros, cuando tenemos una instalación pequeñita de Huawei, tiene un botoncito en la parte del módulo de potencia. Cuando se cae por sobrepotencia la red, sí, nuestra microred sería nuestra red interna, pues llegamos ahí, presionamos el botón y en cuestión de unos segundos podemos volver a tener suministro, ¿vale? Evidentemente, si tenemos una potencia superior a la que podemos ofrecer, pues volverá a caer el sistema, ¿vale? Por eso se tiene que hacer de forma controlada también. Y aquí, como os digo, lo más importante que quiero que rescatemos de aquí es que el grid forming es capaz de generar su propia tensión, su propia frecuencia, ¿vale? O sea, su senoide. Que la batería, aunque no es un generador síncrono, es capaz de hacerlo gracias a la electrónica que tenemos hoy en día, ¿vale? Muy bien. Como os digo, si tenéis preguntas, adelante, de verdad, con toda confianza. Sí, claro, Alfonso, cuando estamos trabajando en modo aislado con el backup o en modo aislado directamente con Huawei, si tienes una sobrepotencia, por ejemplo, el módulo de potencia sabemos que nos da 5 kilovatios el de la S0 y el de la S1 nos da 10 kilovatios, ¿vale? Bien, pues entonces, ¿qué podría pasar? Pues que en un momento X esté consumiendo 5 kilovatios y que entonces entre la bomba de la piscina. Bueno, pues evidentemente el sistema se caerá completo porque tendremos un pico que al final va a ser más sostenido de lo que puede ofrecer el módulo de potencia. Entonces, caería el sistema por sobrepotencia. Si nosotros vamos a ver el inversor, estaría apagado y no tendríamos generación. Entonces, iríamos al módulo de potencia de la batería, que también estaría desconectado por seguridad, presionamos ese botón durante 3 segundos y generaríamos otra vez un encendido forzoso, por llamarlo de alguna manera, del sistema. Los módulos de batería son 0,5C, ¿vale? Tenemos 3 limitaciones, ¿vale? La primera limitación es del módulo de batería, que es 0,5C. Entonces, si te dice que es 5 kilovatios hora, lo máximo que te puede dar es 2,5. Si te dice que es de 7, lo máximo que te puede dar es 3,5. Ahora, si tengo 3 baterías de 5 con un módulo de potencia, ¿vale? Hablando de la S0, el módulo de potencia lo máximo que nos puede sacar es 5, aunque las 3 baterías podrían darnos 7,5,
Pues en este caso lo máximo sería 5. Y luego, ¿qué pasa si ese torre de baterías está conectado a un inversor de menos de 5? Pues el inversor será el tercer corte, ¿vale? El inversor también nos va a limitar la potencia de salida. Entonces, la potencia de salida que tendríamos total sería de la potencia del inversor, lo máximo que te pueda dar, ¿vale? Serían esos 3 puntos de corte. En el caso de la de 7 kilovatios, bueno, el módulo de potencia es de 10 kilovatios. Ya si tenemos 2, pues nos daría los 7 kilovatios y con las 3 ya nos daría los 10. Entonces ahí aprovechamos, digamos, un poco más el máximo de potencia. A ver, el inversor, si tú le pones a funcionar con paneles solares en aislada, te va a arrancar. Lo que pasa es que es una instalación que, Huawei, número 1, si le pasa algo a tus cargas, no te va a garantizar nada. Si le pasa algo al inversor, no te va a garantizar nada. ¿Vale? ¿Y cómo se da cuenta Huawei? Bueno, porque tiene archivos log el inversor y para poder gestionar la garantía te lo solicita. Entonces, bueno, no es muy recomendable esto. Ahora, ¿que te puede funcionar? Sí. ¿Que debería de romperse el inversor? No. ¿Que va a ser estable? No, no va a ser estable. Sobre todo lo que van a sufrir son tus cargas, ¿vale? Porque, por ejemplo, estar con una bomba de piscina encendiendo, apagando, porque necesita picos de arranque y el inversor no es un generador de tensión, como os digo. No es como si pilláramos un variador, yo que sé, de bajo, le conectamos paneles y se pone a funcionar. Habías cambiado la pantalla. Entonces, claro, no podemos pretender que el inversor va a funcionar como un generador de tensión puro. Necesita una fuente estable de tensión para poderte generar esta red, porque desde la fotovoltaica tened en cuenta que necesitamos por lo menos, para generar una senoide de 230, por lo menos el doble, porque la senoide de 230 tiene una parte superior positiva en 230 y una parte inferior negativa en 230. Entonces, para generar 400 voltios, necesitaremos de entrada continua por lo menos esos 400. Por supuesto, el inversor de Huawei tiene elevadores de tensión que nos van a ayudar con este tema, pero al sacrificar tensión, pues al obtener tensión tenemos que sacrificar intensidad. Jugamos con las curvas Joule, ¿vale? Entonces, como recomendación, cuando vayamos a trabajar en aislada o en backup, batería siempre. Sí, batería de 5 kilovatios hora, 2,5. Batería de 7, 3,5. Perfecto. Vale, pues aquí tenemos un poquito, ya para cuando me pidáis la presentación, aquí tenemos qué es un grid following, qué es un grid forming, ¿vale? Un poquito los conceptos, ¿vale? Lo que estuve hablando antes de que es la fuente de intensidad, la fuente de tensión, y para que podamos entender la diferencia entre los dos, porque al final la fuente de tensión se va a poder generar su propia red y la fuente de intensidad no. La fuente de intensidad pues te va a entregar intensidad copiando la tensión y la frecuencia que nos está dando el grid forming. Bien. Vale, pues aquí quería solamente mostraros todas las posibilidades que tenemos con un sistema Huawei residencial, ¿vale? ¿Cómo nos serviría, por ejemplo, un EMA si hay un problema de apagones? Pues bueno, al final el EMA se encargará de dar prioridad o no a ciertas cargas. Si estamos trabajando en el sistema de respaldo y de repente tenemos toda la casa porque tenemos el SmartGuard conectada y claro, ¿qué va a ser el lema aquí? ¿De qué me sirve? Bueno, pues el lema va a dar prioridad a ciertas cargas, ¿vale? Si tenemos cierta energía, pues va a decir, vale, pues me sobra energía, entonces sí, enciende esto, si no, manténlo apagado, ¿vale? Y eso, por supuesto, esto es algo automático. Luego, si tú vas y quieres encender la aerotermia, aunque estés en modo aislado, pues oye, la puedes encender, ¿vale? Pero el lema juega un papel importante aquí porque con esto aumentamos la eficiencia energética
¿vale? Que es la gestión de la energía dentro de nuestro hogar, ¿vale? Que esto lo dejamos muy de lado muchas veces, pero paralelamente, como os digo, que las baterías de grid forming vienen sobre todo en la parte comercial e industrial, en la parte residencial lo que viene ahora es la eficiencia, ¿vale? Y es interesante tener los conceptos porque, bueno, cuando nos pregunten nos va a venir bien. Por otro lado, tenemos el ecosistema de la parte CNI, ¿vale? Aquí vamos a ver también optimizadores más potentes, inversores más grandes con nuevas tecnologías, como el 150, la batería, que es la 215, con todas las actualizaciones que tiene, que, bueno, ya hemos dicho bastante en webinars y demás, en las últimas formaciones, no voy a hablar mucho de ella. Y luego tenemos una batería especial para los cargadores de coche que nos ayuda con el tema de potencias. Aquí me preguntan que están viendo que se habla de gente con L1 y M1 que trabaja sin baterías y da energía desde paneles cuando se da la luz. Claro, ¿qué pasa con esto? Hay muchos problemas porque, bueno, si cumple normativas, si es legal, si no, es que sí, buenísima la pregunta porque se nos están dando los casos, pero muy, muy frecuentes y nos cansamos de decir lo mismo. Y es que el problema aquí es que vamos a empezar directamente a encenderlos en modo aislado y cuando vuelva a la red vamos a estar trabajando en una frecuencia propia, ¿vale? Una tensión propia. ¿Qué va a pasar aquí? Que cualquier persona que esté a aguas arriba en nuestra instalación, ¿vale? Si no bajamos el interruptor principal, se puede ver afectada por esto. Por eso, para evitar fallos y demás, se pide por normativa que tengamos un backup y el backup tiene que tener pues las certificaciones del Real Decreto 1699 y del NTS, ¿vale? ¿Para qué? Para proteger de contactos, bueno, no se pueden llamar ni siquiera indirectos a los trabajadores, ¿vale? Entonces, número uno, necesitamos el backup, ¿vale? Para cumplir con normativas, obligatorio. Número dos, es algo súper inestable trabajar así, pero muy inestable. Entonces, puedes perder electrodomésticos, puedes perder incluso el inversor por estarlo forzando de esa forma, ¿vale? Porque no es un modo de funcionamiento que Huawei te esté garantizando. Ahora, si me preguntáis, sí, tengo clientes que los tienen hasta en bombeos aislados. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que la parte continua, al estarle dando esas subidas y bajadas, pues no te va a responder. Al cliente que le pasó, bueno, le recomendamos además poner unos fusibles, porque bueno, en el campo hay un poco más de sobretensiones y descargas y demás, y no tenía más que el Huawei directamente a los paneles, que bueno, tiene sus protecciones internas y demás, pero no está de más, y sobre todo en estas situaciones, tener las protecciones externas que son más sencillas de tramitar y cambiar. ¿Qué le pasó a este cliente? Bueno, pues que está trabajando en un modo de funcionamiento que no cumple la garantía, que no es para lo que está diseñado y evidentemente Huawei ha decidido no conceder la garantía. Pero bueno, es para que tengáis un poco los contextos en cosas que nos van a estar pasando en estos días, porque claro, si tiras el inversor, pues vas a tirar de él. Y es verdad que con una o 2 horas funcionando no nos va a pasar nada, pero nos puede pasar. Y si pasa, no vamos a tener respaldo. Hay que saberlo. A ver, ¿qué nos dice Víctor? Un segundito. En una instalación sin batería se puede añadir backup y que funcione solo la planta con cargas críticas. Vamos a lo mismo, Víctor. Sí podrías, pero Huawei no te cubriría la garantía. Y si le pasa algo a tu inversor, no estarías cubierto. Ahora, puede que tenga un problema, puede que no, el inversor, pero sobre todo a mí me preocupan las cargas, sobre todo las sensibles, ¿vale? Porque evidentemente la salida del inversor no va a poder mantenerse estable si no tenemos una fuente de tensión estable, ¿vale? Como os decía antes, la sinusoide se crea a partir de por lo menos 460 voltios porque necesitamos
la parte alta de 230 y la parte baja de 230. Entonces, es verdad que tenemos elevadores de tensión en el Huawei que nos ayudan con este tipo de cosas, pero a costa de sacrificar intensidad también. Entonces, nos va limitando nuestro generador y bueno, si tenemos luces encendidas, bueno, pues no pasa nada. Ahora, si queremos alimentar toda la vivienda, poned una batería y vas a tener fiabilidad y no os vas a llevar sorpresas malas. A ver, los backups que certifica Huawei van bien. La verdad que no hay ningún problema con ellos. O sea, no vas a tener problemas con la garantía de Huawei, siempre y cuando, ¿vale? Por si tú vas con un Toscano y con batería, no vas a tener problemas, ¿vale? Eso ya, si hay cualquier problema, lo cubre la garantía, ya sea Huawei o de Toscano, ¿vale? Incluso Huawei, en las nuevas versiones de software, ya te permite discernir entre uno y otro, ¿vale? Y aquí se puede abrir un debate bastante grande con, oye, ¿y por qué Toscano? Oye, ¿y por qué el backup de Huawei si son unas cajitas de contactores? Porque tienen una certificación. La realidad es porque ahí lo que vale es la certificación. No voy a hablar del SmartGARD en este mismo paquete, porque el SmartGARD ya ha dado una vuelta de tuerca o 10 más y se ha vuelto un gestor energético de toda la vivienda, ¿vale? Esto es una cosa totalmente diferente ya. El SmartGuard te da un valor añadido a la instalación pues importante. Estos sistemas son para incidencias, ¿vale? Y bueno, hacen su trabajo bastante bien. El Toscano trabaja de maravilla, ¿vale? Entonces, ¿pero qué es? Es una caja de contactores, ¿vale? Lo que vale ahí es el certificado. ¿Podría valer otra caja de contactores? Sí, pero bueno, si no se hacen inspecciones o lo que sea, puede que no pasen. Entonces, para evitar problemas, si están normativas y demás, un backup certificado y mejor que sea homologado con Huawei. Igual, pues el Toscano va genial, ¿vale? En grupos electrógenos de respaldo, vale. Esta si no te importa, Raúl, la voy a tocar cuando lleguemos ahí para, para hablarlo más a detalle, para también tener el respaldo de la presentación y que lo veáis gráficamente, sobre todo porque va a ser mucho más fácil de entender, ¿vale? A ver, que aquí me han dejado el marco legislativo. Muchas gracias. Así tenemos un poquito más de información aquí también. Bueno, eso no lo leemos más. La caja backup ya garantiza que funcione en modo isla. A ver, hay que hacer una configuración previa, Roberto, en el inversor, ¿vale? Y es el inversor el que funciona en modo isla. La caja de backup simplemente es una seguridad para desconectarnos de la red, ¿vale? Y eso sería el tema. Y lo que me dicen de que el Toscano no es solo una caja de contactores, cierto es. Dependiendo de la versión que tenga, tienes algunas cosas más, ¿vale? Como protecciones, incluso puede cortocircuitar la tierra, porque en algunos sitios, como en Alemania, se solicita que sea así, ¿vale? Por normativa. Entonces, pues es importante. A ver, una pregunta acá. De baterías de instalación existentes. Si se agrega una batería de hace 2 años, ahora recomendarías otra batería con su módulo de control. Si se quiere poner un módulo de potencia más o pongo solo el módulo de potencia en el existente. Vale, aquí tenemos una gran ventaja con Huawei. Si me preguntaras esto con cualquier otra marca de baterías, te diría casi ponte algo aparte totalmente con su propio controlador, con su propio inversor. Pero con Huawei tenemos la ventaja de los optimizadores y lo que nos permite esto es sacar el máximo de potencia de una batería sin avejentarla, ¿vale? Sin que se vaya estropeando, degradando
por el resto, ¿vale? Hay algo que se llama la ley del mínimo en tema de baterías, y en baterías de litio y en todas, al final. Lo que pasa es que la que tenga la menor tensión es la que va a, o el menor estado de vida, es la que va a, digamos, dirigir al resto, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, yo me cargo al 100% con mi estado de salud de 50%, me cargo a 45 voltios, el resto, lo máximo que se van a poder cargar es a 45 voltios. A menos que tengamos un sistema, como tiene Huawei, de optimización, con el cual cada una de las baterías se va a cargar a su máximo, ¿vale? Y el resto de baterías, con este juego optimizador, se va a adaptar a tensiones e intensidades para poder llegar al máximo a su 100% de carga. Con esto, ¿vale? Podríamos sacar mucho más energía que del resto, por supuesto, porque vamos a aprovechar el 100% de todos los paquetes de batería, incluso si una batería es más vieja que las demás, ¿vale? A día de hoy es una tecnología patentada de Huawei, entonces solamente Huawei las tiene a nivel módulo, ojo, porque a nivel rack sí que las tienen otros, ¿vale? Muy bien, continuamos entonces. Vale, pues aquí veremos los inversores domésticos ahora, cuáles son compatibles. Ojo, porque aquí sacamos al L0 y al L, ¿vale? El 2000L, que tenía antes la compatibilidad con las baterías LG, no lo quise agregar aquí, ¿vale? Bueno, para empezar, es un equipo que ya está bastante antiguo, pero algunas personas lo siguen teniendo. ¿Y por qué no lo pongo aquí? Bueno, porque la batería de LG está descontinuada, el modelo que es compatible con ese inversor. La han descontinuado porque es una batería de níquel-cadmio, si mal no recuerdo, níquel-manganeso, perdón. Y bueno, de algunos problemas y demás, y han decidido descontinuarla. Entonces, bueno, he decidido no agregarlo porque, vamos, no recomendado. Ahora tenemos los inversores L1 que siguen siendo compatibles, ¿vale? Tenemos los LC0 que son la nueva generación y vamos a tener los nuevos LB0, ¿vale? Que ya lo vimos en los últimos webinars de Huawei y también en el último evento del PV Training. Van a ser equipos muy similares, pero con ventajas nuevas como compatibilidad con nuevos optimizadores y también con mayor intensidad en la entrada, que están preguntando mucho, oye, pues necesitamos más intensidad porque los paneles nuevos necesitan más intensidad. Pues los LB0 van a poner. Los MAP0, ¿vale? Vienen a sustituir a los M1 y te ofrecen pues muchísimas cosas mejores. Para empezar, en este tipo de instalaciones aisladas o en modo backup, normalmente podemos trabajar frente a un inversor solamente. No podemos tener dos inversores funcionando a la vez, eso limita la potencia que podemos entregar y hay veces que necesitamos más potencia. Pues este inversor es capaz de entregar, para empezar, una salida trifásica en aislada, que el M1 solo cuando teníamos el backup box era un monofásico. Vale, pues el MAP0 va a ser capaz de tener una salida trifásica y alimentar cargas trifásicas, pero no solo eso, vas a poder poner hasta 3 inversores en paralelo con el EMA, ¿vale? Se van a hablar entre ellos, ¿vale? Y van a generar una red en la misma tensión y la misma frecuencia. Es por eso que gracias a ese controlador vamos a poder tener a los 3 en paralelo. Con otros no se puede porque no podríamos gestionar esa formación de la senoide. ¿Vale? El MAP0, digamos que es de los primeros elementos que puede hacerlo, así como pueden las baterías, por ejemplo, de 215 kWh, ¿vale? Digamos que son contemporáneos y por eso tienen tecnologías similares, ¿vale? Pero entonces la gran novedad aquí es que si tenemos un SmartGuard trifásico, vamos a tener una salida trifásica y que además vamos a poder poner 3 en serie, ¿vale? Para poder sacar una potencia de hasta 36 kilovatios. Y luego, bueno, tenemos inversores híbridos de la gama MB0, que ya conocéis, que llegamos hasta 25 kilovatios, que también pueden trabajar hasta 3 en paralelo, pero no en modo backup, no en modo isla, ¿vale? Esto sería en modo autoconsumo. Y nos limitaríamos también a una salida monofásica cuando tengamos un backup.
o un SmartGATE en este caso. ¿Vale? ¿Qué baterías van a ser compatibles? Bueno, aquí no voy a hacer mucho hincapié, que ya las conocemos, la batería S0 y S1. Ya he visto que estáis haciendo preguntas técnicas al respecto, pero bueno, tenéis el conocimiento. Aquí no hago mucha parada, ¿vale? Decir solamente que, por ejemplo, con el MAP0 tenemos posibilidad de trabajar con baterías S0 y S1. En principio, Huawei no ha dicho que podamos trabajar, por ejemplo, con una torre S0 y con una torre S1, ¿vale? Están trabajando en ello. De momento no, ¿vale? Pero según me han dicho, por ejemplo, en MB0, que tenemos hasta 4 torres, pues en diferentes entradas dicen que posiblemente no haya ningún problema, pero de momento no está confirmado, ¿vale? Bien, aquí tenemos el primer escenario ya con el grupo electrógeno y aquí es donde le vamos a contestar a Raúl, me parece que se llama... A Roberto, eso es. Bueno, no, sí, a Raúl, perdón. Bien, vemos que tenemos aquí también no solo el escenario donde trabajamos con el SmartGARD, sino que también tenemos un grupo electrógeno, ¿vale? Por si se nos termina la batería, por si la fotovoltaica en ese momento no está trabajando bien, necesitamos sí o sí mantener alimentado el sistema, pues podemos tirar de un grupo electrógeno, pero aquí no podemos trabajar de forma paralela, no podemos trabajar al mismo tiempo, no podemos cargar baterías desde ese grupo electrógeno. Entonces, digamos que el grupo electrógeno sería solo un asistente de la batería. Habría batería, habría fotovoltaica o habría grupo electrógeno, ¿vale? Como veis, necesitaremos una caja de ATS, ¿vale? Que al final dirige la conexión del grupo o la conexión de la red o la conexión directamente en ciertos casos del sistema backup de Huawei. ¿Vale? Entonces, ¿es posible? Sí. ¿Funciona como una instalación aislada donde encendemos el grupo electrógeno y carga baterías? Eso no va a pasar, ¿vale? Sin embargo, sí que quiero decir que las baterías se pueden ir cargando directamente del Huawei, ¿vale? Si no tenemos suficiente potencia en ese momento porque no nos daba la carga de baterías, pero teníamos fotovoltaica, ¿vale? Y por alguna razón se paró y ya no podemos volver a encender porque, yo qué sé, la carga de la batería está bajo mínimos, el sistema, mientras esté el grupo electrógeno encendido, el sistema de fotovoltaica no va a estar en descanso. Lo que va a hacer es cargar la batería con algo que se llama carga en aislado, ¿vale? De hecho, seguramente lo habéis visto alguna vez en el estado del inversor, cargando en aislado directamente o island charging, ¿vale? Entonces, la cosa que nos tenemos que quedar con esto, sí, el SmartGARD es capaz de controlar el grupo electrógeno, incluso es capaz de darle una señal de activación, ¿vale? O sea, que sí que trabaja con él, sí que lo están incluyendo, siempre y cuando el grupo electrógeno tenga contacto de activación remota, si no, evidentemente no. Pero sí que estamos contando como si fuera una aislada, que es lo que hacen, por ejemplo, un Víctor, que manda una señal de grupo electrógeno para que encienda. Pero luego ya se vuelve un sistema asistido. No es un sistema paralelo, no vamos a cargar baterías, no vamos a alimentar a la vez cargas desde la fotovoltaica y desde el grupo, ¿vale? Que quiero hacerlo porque, oye, me han pedido el proyecto y necesito sí o sí tenerlos funcionando al mismo tiempo. Se puede hacer. Se puede hacer con un EMS. ¿Qué pasa aquí? Que el coste del EMS hay que tener en cuenta también un controlador de generador y un controlador de la red. Van a ser 3 elementos que van a encarecer muchísimo el coste y seguramente no esté pagado el uno con el otro. Entonces no tiene sentido tener un sistema tan complejo en estas instalaciones pequeñas. Ahora veremos las instalaciones más grandes donde ya empieza a cobrar un poco más de sentido.
Sí, sí, Roberto, el generador sí que va a tener arranque automático controlado desde el EMA, ¿vale? El EMA que estaría dentro del Smart, ¿vale? No tenemos que poner otro EMA. Otra cosa que me preguntáis mucho, ¿qué EMA tiene dentro del SmartGuard? Es el 02, es el que tiene posibilidad de gestión, ¿vale? Recordad también que esto lo voy a pasar porque quizás los cuadros ahora no los veáis muy claros, pero bueno, es interesante tenerlo porque esto es como un pequeño compendio de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuántas baterías puede llevar el MAP0? Pues mira, puede llevar dos torres. El MB0 pues puede tener 4, ¿vale? Eso son detallitos que nos pueden hacer que nos confundamos. También esto, ¿cuántos inversores podemos tener en paralelo? Si son MAP0, podemos tener hasta 3. Entonces, ahí ya vemos que hay una diferencia importante, ¿vale? Y sobre todo que podemos tener una salida trifásica y desequilibrada, ¿vale? No necesariamente, no tienes que colocarlo en modo inyección cero, Alberto. El EMA tiene algoritmos diferentes. Al final, el sistema de inyección cero utiliza un algoritmo de cero exportación, ¿vale? Un algoritmo de gestión de potencias frente a una medida que es el batímetro. Aquí no vemos batímetro porque el EMA funciona también de batímetro. Tampoco vais a ver dongles conectados en los inversores porque también el EMS funciona como conexión a Internet. Sí, porque, a ver, el EMA no, como os comentaba, si estáis viendo el diagrama, veis ese cuadrito de ahí que pone ATS. El EMA va a ser el que mande las señales también al ATS, ¿vale? Entonces, podríamos hacer, digamos, un sistema centralizado donde el EMA va a ser el protagonista, va a ser el maestro de la instalación. Entonces, él se va a encargar de gestionar tanto la conexión y desconexión de cargas como la conexión y desconexión de la generación, ¿vale? Al final es un gestor energético. Cuando hablamos de un EMS de terceros, digamos que es un EMS que sabe todos los idiomas de todos los equipos, porque habla en el idioma Modbus TCP y el EMS habla en el idioma Huawei, ¿vale? Pero también es un gestor energético. Por eso es capaz de hacer tantas cosas. ¿Por qué no podemos integrar el grupo electrógeno entonces como hace el EMS de terceros? Porque el grupo electrógeno no habla el lenguaje de Huawei, habla el lenguaje TCP o del controlador que pongamos. Entonces, es por eso que necesitamos esta cajita ATS para que las redes no se mezclen. Porque digamos que como no habla su idioma, no le puede decir en qué frecuencia trabajar y en qué tensión. ¿Vale? A ver, sí, Carlos, cuando tenemos un SmartGuard, estaba comentando justo que el medidor, lo suyo es dejarlo en el EMA. Primera porque tendrás un sistema redundante, ¿vale? Porque el EMA puede hacer de controlador, de medidor, o sea, de batímetro, y también puede hacer de dongle, ¿vale? Entonces, si tuvieras dongle o batímetro en una instalación donde vas a poner EMA, pues recomiendo que lo quitéis porque la configuración la vamos a tener que hacer en el EMA y va a quedar redundante, ¿vale? De hecho, en el caso del dongle, por ejemplo, es obligatorio quitarlo. Y el batímetro, bueno, es que al final no tiene mucho sentido, salvo que quieras tener una pantallita física donde ver el valor de consumo, pero perdería un poco el sentido. ¿Vale? Pues este sería entonces el escenario con MAP0, hablando ya de que podemos tener más de un inversor, de que podríamos trabajar con un grupo electrógeno de asistente y que el grupo electrógeno estaría controlado por el EMA. Por tanto, sería un sistema automático.
¿vale? Aunque no aprovecharíamos del todo la energía del generador, ¿vale? Porque no podríamos cargar baterías en un supuesto donde nos sobre energía del generador, ¿vale? Bien, como os digo, todos los detallitos de observaciones y demás, no voy a entrar en los detalles porque luego, bueno, ya lo podéis leer vosotros con tranquilidad y preguntarme, ¿vale? Bien, con eso terminamos la parte de doméstico y lo dicho, nada, Carlos, y aprovecho para deciros que sigamos con las preguntas, lo que necesitéis en el momento, sentiros libres, de verdad. Bien, entonces entraríamos en la gama ya de inversores comerciales industriales. Aquí vamos a ver que, bueno, es verdad que limita bastante la compatibilidad, bueno, sobre todo con respecto a los inversores de antiguas generaciones. Hemos logrado, ¿vale? Que es importante decirlo aquí, que el 60M0 también sea compatible con las baterías nuevas, ¿vale? Entonces, tenedlo en cuenta esto. Pero lo más normal es que trabajemos con sistemas de 100, 115 y 150, aunque también con los inversores de 30 y de 50 ya tenemos alguna planta, ¿vale? Interesante aquí mencionar el 150 MG0 porque tiene mejor captabilidad de intensidad en la entrada, ¿vale? O sea, acepta más intensidad, paneles más grandes y demás. También tiene una menor tasa de distorsión de armónicos, baja el 1%, entonces Smart Grids y demás que se vienen tan fuertes, pues bueno, es la apuesta adecuada porque vamos a generar menos ruido. Tenemos también un nuevo sistema SSLD que da protecciones en las entradas. No te preocupes, Roberto, disculpad que corte. Gracias por asistir también. En las entradas, entonces, el SSLD lo que hace es protegerte frente a fallos de entrada, ¿vale? Entonces, Huawei ha detectado que la mayoría de problemas de inversores venía a los cambios de garantía y demás por fallos en la entrada, aunque ya tenían un equivalente a fusible electrónico. Este es un sistema nuevo que desconecta todo el MPPT, evitando que se llegue a quemar la parte continua, ¿vale? Los inversores M0 también serían compatibles. Sí, justamente lo comentaba Amparo. Los M0 de 60, pero los pequeños no, ¿vale? Los 20 M0, por ejemplo, no, que son de antiguas generaciones. Pero más que nada porque estaban como encasillados en la parte de doméstico, ¿vale? Los M0. Los M2 están ahí en el límite, pero al final Huawei considera hasta 25 kilovatios como doméstico, ¿vale? Por eso no se han desarrollado compatibilidades. ¿Qué pasa si quisiera yo trabajar con ellos? ¿Se puede? Pues sí, sí podríamos. Otra vez tendríamos que tener un MS de terceros que se encargue de hacer el juego entre la parte de inversores antiguos o inversores de terceros o inversores no compatibles directamente para poder hacer la gestión con la batería, ¿vale? Que la batería necesitaría otro logger para poder hacerlo, ¿vale? Pero es posible. Bien, seguimos adelante entonces. De momento, estas son las tres opciones que tenemos para instalaciones de baterías comerciales industriales, ¿vale? Las tres son capaces de generar pues un trabajo en backup. Podemos hacer grid forming con las tres, pero con diferentes especificaciones, diferentes necesidades. Cada una atiende a ciertos esquemas de funcionamiento, entonces hay que tenerlo muy presente, ¿vale? No sé yo si tenéis mucho interés en la parte de comercial industrial. Si veo que no me hacéis preguntas, que todo está muy clarito, voy a ir un poco más rápido, porque no sé si estáis más interesados pues, en la parte de... Perfecto, Gorka. Pues mira, genial. Bueno, esto como os decía ya, os lo he contado muchas veces en las últimas formaciones, porque es un equipo pues muy novedoso, muy interesante, que tiene mucho juego de donde tirar.
no me pude resistir a poner esta diapositiva para que vierais otra vez todo lo que puede hacer, todas las posibilidades, todos los elementos disponibles, las diferentes baterías también, ¿vale? Porque todavía me siguen preguntando, oye, ¿y menor de 215 hay? Sí, hay de 161 y de 107, ¿vale? Que al final depende del número de baterías que tienen dentro, ¿vale? ¿Es compatible el inversor de 100 M2 con la nueva batería? Es compatible, totalmente. Todos los 100. También el 100 M1 es compatible, ¿vale? Solo el 100 de alto voltaje, hay que hacer paréntesis porque si todos los 100 no sea compatible, ¿vale? Bien, entonces, sabiendo que tenemos este tipo de batería que ya funciona por sí misma en aislada, que no necesita nada más que ella misma para funcionar en aislada, bueno, el Lower evidentemente, 3000C y demás, se recomienda un UPS, ¿vale? Pero ya no tenemos que poner cosas tan complicadas, ¿vale? ¿Qué pasa si voy a trabajar en modo backup? Bueno, por sí sola es capaz de trabajar en modo backup. Evidentemente hay que poner la caja de contactores siempre, ¿vale? Porque eso ya es normativo. Pero ¿qué pasa? Bueno, lo normal, cuando nosotros tenemos este tipo de instalaciones, ¿vale? Es que busquemos que nuestras cargas sean simples, que es otro concepto que me he tardado mucho en introducir, pero que yo creo que es muy importante cuando trabajamos en backup. Simple significa que no te des cuenta que se va la luz, que no te des cuenta que la red desapareció. De hecho, tengo compañeros que trabajan en Accenture, en sus oficinas por el centro, y me dicen, no, nosotros no nos hemos dado cuenta que se ha perdido la red en ningún momento porque tenemos generadores auxiliares y nada. También tengo un compañero que trabaja en hospitales y me dice que le pareció muy raro porque las luces hicieron un parpadeo, no se llegaron a apagar, pero bajaron un poco y luego volvieron a su intensidad normal. Vale, pues eso es lo que se llama el trabajo seamless, que tú no seas capaz de percibir cuando cambiamos de un modo de operación al otro, ¿vale? Entonces, como la mayoría tenemos esto, que no nos interrumpa mientras estamos trabajando, pues se requieren sistemas un poco más complejos, más rápidos, ¿vale? Con mejores prestaciones de respuesta ante las señales, porque esto al final es una señal lo que se genera. ¿Qué va a influir aquí? Bueno, además de que necesitaremos un EMS que sea capaz de responder con velocidad a estas señales, necesitamos que los contactores que usemos sean de tipo rápido, ¿vale? Sólidos. Con un contactor normal podemos alcanzar velocidades de por debajo de los 200 milisegundos, ¿vale? Y con los contactores rápidos ya llegaríamos a velocidades por debajo de los 100, ¿vale? Evidentemente esto dependerá también del controlador y de los contactores, pero son velocidades que se podrán alcanzar porque la batería también tiene pues, esa facilidad de respuesta, ¿vale? Como veis, podemos tener hasta 20 baterías en una misma instalación funcionando con un Smart Logger que tiene que ser el 3000C, ¿vale? Esto es importante decirlo, la batería no funciona con los Smart Logger que tenemos actualmente hoy en nuestras instalaciones, con el A y con el B, no podríamos funcionar. Tiene que ser el 3000C, ¿vale? Que tiene los nuevos protocolos y demás para poder trabajar con estas baterías. ¿Qué pasa con esto? ¿Perdería algo? ¿Perdería información? Si cambio el 3000C, no pasaría nada. Hacemos un reemplazo, como si cambiamos el Smart Logger porque se rompió, hacemos la puesta en marcha que se corre por nuestra parte y tendría que el sistema funcionando sin problemas. ¿Vale? Entonces, importante es, si las baterías de Huawei 215 kWh son capaces de funcionar con cargas desequilibradas y también son capaces de dar picos, ¿vale? Son capaces incluso de dar picos de potencia. Para lo que decíamos que las pequeñas no podían gestionar muy bien, porque no estaban muy preparadas para trabajar así, ¿vale? Dando sobre potencias,
Esta batería, que es un poco más grande, sí que es capaz de dar picos. Evidentemente, como todas las baterías del mercado, estará habilitada a dar picos durante ciertos periodos de tiempo. Y el pico, dependiendo de qué tanta potencia extra sea de la nominal, va a poder sostenerse por más tiempo o por menos tiempo. Pero vamos, como en todas las baterías, como os digo. Es interesante decir que en estas ocasiones, ¿vale? Por ejemplo, en los antiguos sistemas de Huawei aislados, con los pequeñitos, no podía poner optimizadores, ¿vale? En este caso no habría problemas. Podríamos trabajar con optimizadores con los inversores grandes, ¿vale? ¿Qué optimizadores? Bueno, los NERC. ¿Y qué inversores son compatibles con los NERC? Bueno, los M3, ¿vale? Y luego el 100 no sería compatible y el 150 es compatible en la versión 5000, ¿vale? También es importante decirlo que hay dos versiones del 150, la 2000 y la 5000. Vale, pero ¿qué pasa? Esta batería es nueva y todavía no ha llegado a España ni una. No hay ninguna instalada. Entonces, si tenemos la batería antigua, ¿podemos hacer esto? Bueno, esta pregunta me la han hecho últimamente, ya os imagináis, pues muchísimo. Se puede hacer, pero necesitaríamos primeramente un transformador de aislamiento, que lo podéis ver ahí, con ciertas características específicas, 1000 voltios, capacidad de tolerancia específica del 3%, refrigeración tipo líquida, inundada, en aceite. Bueno, ciertas cosas que si lo necesitáis podéis preguntarlo con toda confianza a nosotros, a vuestros comerciales, que ellos tienen la información también, ¿vale? Además tendremos que tener un vigilante de aislamiento, ¿vale? En este caso no podemos sacar energía auxiliar de la batería, ¿vale? Como en el caso anterior, nosotros podríamos alimentar los sistemas auxiliares desde la línea 3, en este caso no, necesitamos una UPS obligatoria, ¿vale? ¿Qué es la UPS? Pues un sistema que nos va a alimentar con una batería pequeña ciertos elementos de control para que se pueda generar esa red, ¿vale? Para poder hacer ese black start. No es muy grande, 5 kilovatios nos sobran, ¿vale? 5 kilovoltiamperios nos sobrarían para alimentar todos los elementos diversos que tenemos, el smart loader, el EMS y demás, ¿vale? Y bueno, aquí sería un poco lo mismo. Seríamos capaces de funcionar directamente solos, pero necesitaríamos, para mejorar la velocidad de respuesta, para no tener 2 minutos de parada, ¿vale? Un EMS que gestionaría un poco más rápido esto, ¿vale? Y ya nos vamos al rango de los segundos, 30 segundos, ¿vale? Dependiendo también de EMS, contactores y demás. Acá sí que tendríamos limitantes. Nos dice que las cargas no deberían de exceder el 70% de los PCS, ¿vale? Y las cargas tipo motor, o sea, las que tienen grandes picos de arranque, un 10%. Bueno, aquí Huawei se cubra un poco en salud. Sabemos que algunos motores tienen picos de arranque de hasta 8 veces su nominal, pues entonces, digamos que es discreto aquí. Se cura en salud, ¿vale? Bueno, voy avanzando, que veo que no hay muchas preguntas. ¿Vale? Aquí os traigo otro sistema que es un poquito más completo, ¿vale? Esto, digamos que es lo más actual. Vemos como aquí, si no tenemos el EMS, vamos a tener que tener una caja conmutadora otra vez, una ATS, donde entre el grupo electrógeno o entre las baterías, ¿vale? Que no van a poder entrar al mismo tiempo, que si tuviéramos el EMSS sí se podría hacer, ¿vale? ¿Y cómo se podría hacer entonces? ¿Vale? Otra vez os dejo notas importantes aquí, ¿vale? Comentarios para que tengáis idea de cómo se trabaja en este tipo de situaciones, ¿vale? Para que le echéis un vistazo y que os envíe las presentaciones para que veáis todos los tipos de funcionamiento que tenemos con las baterías, que tenemos el modo auto, que tenemos el modo máximo autoconsumo, que tenemos el Power Boost, que al final nos viene muy bien, sobre todo para situaciones donde tenemos que contratar más potencia en un transformador, pues viene genial este tipo de instalación.
¿vale? Nos va a ahorrar muchísimo dinero y, bueno, nos va a dar también esta parte de mejorar la eficiencia de consumo de nuestras baterías, ¿vale? Lo que hablaba, he estado hablando a lo largo de la presentación del MS y, bueno, aquí os presento un poco qué es el MS. El MS al final es un controlador, ¿vale? Es un controlador que va a tener capacidad, bueno, vamos a hablar propiamente. MS, Energy Management System, sistema de gestión de energía. Controlador de generadores de energía, ¿vale? Ya está. ¿Qué nos va a permitir un EMS? Bueno, el EMS es el que nos abre la puerta a nuevos puntos de control. Nos abre las puertas a poder gestionar microredes, ¿vale? Que os decía antes, la microred es un elemento que se puede conectar o desconectar de la red a voluntad. No siempre tiene que estar conectada a la red eléctrica, no depende de la red eléctrica. Tiene diversos puntos de gestión y dice, vale, ¿qué me es más conveniente? Tengo mi batería cargada. Sé que mi batería cargada me cuesta cargarla 12 céntimos y ahora mismo en la red me la están ofreciendo a 8 céntimos. Pues me conecto a la red o me desconecto a la red, ¿vale? Dependiendo de cómo convenga y el MS es capaz de gestionar esto. También se puede conectar a lo MI en tiempo real y ver los valores del mercado energético y decidir si frente a esos valores compra de la red o inclusive puede llegar a ser un generador y puedes inyectar a la red también cuando el precio de electricidad sea más caro. Le puedes poner unos valores, yo qué sé, a partir de 100 euros megavatio hora, descarga la red. A partir de 50 euros megavatio hora, conéctate a la red. Correcto, eso es como un EMA, pero para CNI. Y de hecho, se está haciendo un tipo EMA para CNI que se llama EMO, ¿vale? Pero de momento no va a poder gestionar grupos electrógenos como estos, ¿vale? Hay que verlo. Lo que sí va a poder hacer es conectarse a los MIE, ¿vale? Y eso ya es bastante. Como veis aquí, no me he limitado a poner inversores y ya está, y baterías. También ahí aparecen aerogeneradores. Y aunque en este no aparece el grupo electrógeno también es una posibilidad, ¿vale? Y no solo uno, se pueden gestionar, por ejemplo, con el 5500 se pueden gestionar hasta 32, ¿vale? Y con el 6000 es que ya se vuelve una locura. El número de elementos que podemos controlar serían plantas gigantescas, ¿vale? Microredes gigantescas. Luego también decir que cuando hablamos de microredes, cuando hablamos de backup, podemos estar muy tranquilos cuando hablamos de trabajar con Huawei. Y esto es porque hasta el día que Huawei se animó a hacerlo, ¿vale? Había microredes ya, hasta 5 megavatios hora, ¿vale? De energía. ¿Qué pasa? Que Huawei llega con sus baterías, llega con sus elementos de control y se atreve a ser la primera batería de 100 megavatios en el mundo. La hace en un ambiente complicado, cerca del Mar Rojo, y tiene funcionando ya 2 años. Esto habla de que sus sistemas, bueno, pues son muy estables y que ante cualquier problema tienen el respaldo ya de tener experiencia. Porque hasta se habla de un black start, ¿vale? De lo que nos pasó a nosotros de un outage completo y que han tenido que reiniciar y han reiniciado en lugar de desde bombas de rebombeo de hidráulica, que fue lo primero que entró aquí en España. Entró primero, cuando pasó el apagón, entró primero el rebombeo con hidráulica, luego entraron ciclos combinados y consecuentemente fueron entrando las demás, ¿vale? Primero los generadores síncronos, como os decía, y luego el resto. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues que entró el Virtual Synchronous de las baterías. Hay un nombre en específico para esto. Es un concepto bastante nuevo. Ahora cuando estoy haciendo la presentación lo he visto por primera vez. Se me ha ido ahora en la cabeza, disculpad. Ya os lo pondré también en el paquete de esta presentación. Pero bueno, básicamente es un grid forming, pero desde electrónica, ¿vale? Sin necesidad de girar.
Y desde aquí lo han hecho directamente con las baterías, con una efectividad pues, buenísima. La calidad de generación de la red que proviene de la electrónica de las baterías es muy grande, ¿vale? Es muy limpia. Así que bueno, ahí tenemos ese precedente y como digo, trabajar con Huawei al final en microredes es una garantía, porque son los que más tienen probados y los únicos en el momento que tienen una tan grande, ¿vale? Bueno, aquí dejo el inciso de las preguntas, por si ya aquí me da igual, si tenéis preguntas de lema, aunque ya hemos ido clarificando alguna, si queréis que os abra los micrófonos para hacerlo con la voz, que os parece mejor, podemos hacerlo también. Las formaciones. Bueno, Gorka, eso tenemos varias posibilidades. Una de ellas es entrar al community, que os recomiendo entrar al PV Community de Huawei. Ahí podréis encontrar pues, grabaciones de todos los webinars que ha hecho Huawei. Y para los nuestros, bueno, si me pasas tus datos ahora, bueno, ahora vamos a tenerlos. Te puedo pasar algunas presentaciones que hemos hecho también nosotros, con todo gusto. Alfonso, normalmente hay una newsletter de Sumsol que pasan a todos, pero también puedes entrar en la página web. Hay una sección de formación y ahí te puedes enterar de todos los próximos eventos que tenemos. En la página web yo creo que es lo mejor. Gracias a vosotros, Víctor. Sí, sin problema, Borja, os lo vamos pasando. Me preguntas del Combi Pro Max Ascensión, perdón. No. Configurar el modo isla del inversor es cambiar el código de red a modo standalone y esto no es el caso, ¿vale? Porque tú vas a estar trabajando también conectado a red. Entonces, cuando configuramos el inversor para trabajar en aislado, pero con backup, hay dos cosas importantes. Hay una parte, un parámetro de protecciones, ¿vale? Que es modo anti-isla activado. Ese modo anti-isla no lo vamos a desactivar, se va a quedar activado. Y luego, aparte, en parámetros de funciones, podemos habilitar que funcione en modo isla, ¿vale? Pero solo con el backup. Solo cuando tenemos esa señal del backup activa, ¿vale? O del SmartBar. Entonces, no cambiaríamos el código de red, no lo haríamos en parámetros de red eléctrica. Lo que tendrías que hacer es irte en el menú principal, abajo a la izquierda, configuración, ¿vale? Ahí en configuración entraríamos en parámetros de funciones, o configuración de funciones, y casi hasta abajo del todo hay un deslizable que pone modo isla. Fíjate bien que no sea un modo anti-isla. Ese se tiene que quedar. Luego hasta abajo no tienes que desactivarlo, ¿vale? Lo más fácil para identificar es que no hay que desactivarlo, sino activarlo. Iríamos hasta abajo, otra forma muy importante, bueno, muy buena de saber que es el parámetro correcto, es que al momento de activarlo te va a aparecer un recuadro donde te va a preguntar qué porcentaje de batería quieres guardar para trabajar en modo isla, ¿vale? Ahí te vas a asegurar de que estás en el parámetro correcto. Si funciona siempre en modo isla, no podrías verte el excedente. No tendrías que conectarte a la red en ningún momento.
¿sabes? Pero con el modo que te estoy diciendo yo de programación, podría advertir a la red y cuando perdiera la red, trabajar en modo backup sin afectar en nada y sin que haya problemas para la gente que está trabajando en la red, que es el principal problema, que podrías darles un susto a alguno de los trabajadores si no tienes backup. Sí, correcto, Gustavo. Hay que poner en modo isla, ¿vale? Porque si no quedamos en modo isla y activamos el código de red, como decía antes, pues no podríamos trabajar frente a la red. Ya no seguiríamos a la red. Lo que haríamos nosotros es generar nuestra propia tensión, intensidad y frecuencia y lo que haríamos es meter ruidos a la red, ¿vale? Y a ver, no te voy a decir que por eso se pueda generar el apagón por un solo inversor, pero oye, perturbarías al resto de vecinos y demás. Y también empeoraría la calidad de la red y puedes llegar a generar un accidente, ¿vale? No os preocupéis, tenemos la lista de asistentes y a toda la lista de asistentes solo mandarle la presentación completa, ¿vale? Con Gorka me quedo yo para enviar el correo electrónico, ¿vale? Sí, el correo electrónico de nosotros, de todas maneras, pues si necesitáis cualquier duda, lo tenéis ahí, ¿vale? Es el correo de técnico@sensor.com. Nada, gracias a vosotros, chicos. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, ya entiendo que ya no vamos a tener mucho, de todas maneras, problemas de conexión, así que vuelvo a activar la cámara. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias por el tiempo. Un placer como siempre. Y lo dicho, cualquier duda que tengáis, estamos por acá, ¿vale? Gracias. Buena tarde, buen día. A ver, vamos a esperar que escriba alguien. Gracias, Raúl. Muy bien, pues muy bien, chicos. Lo dicho, muchas gracias por asistir. Hasta luego.